La validación del valor numérico que se asigna a una letra en un proceso de lectura es una práctica necesaria para asegurar resultados correctos de un algoritmo. Se realizarán validaciones sencillas para comprender el proceso. Partimos del caso donde se lee el valor numérico de una variable que requiere cumplir con una condición simple, en este caso el valor de v, y que debe cumplir con una condición específica, así que se usará una estructura while para validar que el valor asignado cumple con la condición específica. Para validar el valor numérico de la variable v, en el while se repetirá la lectura de v mientras la condición no se cumpla, es decir, mientras su negación sea verdadera. Así que la condición en el rombo del while es contraria a la condición específica que debe cumplir el valor de v. Entonces se representa el while con el rombo y la condición que se pone es la negación de la condición específica, porque esto significa que no se cumple y se volverá a leer v dentro del ciclo. Es importante destacar que la validación es un ciclo de lectura, mientras la condición que se pide no se cumple y por eso se pone la negación. Y se cierra la estructura while retornando el flujo al rombo para que se vuelva a evaluar la condición, de forma que se repetirá la lectura de v, mientras se cumpla la negación de la condición que se quiere, es decir, que el valor de v no sea válido. Para salir del ciclo while, el flujo continúa por el no, es decir, que la negación es falsa, lo que significa que se cumple lo que desde un principio se quería, y el flujo continúa debajo de la estructura while, y muestra el valor de v. Así que una vez que se cumplió el cometido, finaliza. En este caso solo se está validando, pero generalmente este será un módulo que se insertará en algoritmos más complejos. Un ejemplo concreto es validar que un número sea entero, y un número es entero si el residuo de dividir el número entre 1 es 0. En MATLAB se usa la función rem y sus argumentos son, primero el dividendo n y luego, separado por coma, el divisor. Y si el residuo es 0, entonces el dividendo es entero. La condición que se pide es que sea entero y su negación es que no sea entero. Y esto ocurre si el residuo de n entre 1 es diferente de 0. En MATLAB, si rem de n,1 es diferente de 0, entonces no es entero. Así que primero se lee el valor de n y debemos verificar si el valor asignado es entero, por lo que usaremos la figura del while, que es un rombo, y la condición es que n no sea entero, es decir, lo contrario de lo que se pide. En este caso, que el residuo de n entre 1 sea diferente de 0. Y si la condición es verdadera, el flujo continúa por el sí y se vuelve a leer n, porque el valor asignado no es entero. Se cierra el ciclo retornando el flujo al rombo para volver a evaluar si n es entero o no. Así que mientras el número no sea entero, se volverá a leer, porque entra al ciclo while. Y cuando el número sea entero, el flujo continuará por el no, porque la negación del entero es falsa, y esto implica que es entero, y el flujo continúa por el no hacia abajo para mostrar el valor de n, que en el diagrama de flujo sería el último paso, y se concluye con el fin del algoritmo. Veamos ahora la prueba de escritorio del diagrama de flujo de la validación de un número entero. Recordemos que la prueba de escritorio es la lista de variables del diagrama de flujo, simulando su ejecución, y la primera letra que encontramos después del inicio es n. Le asignamos algún valor cualquiera, sea 5.5, y después evaluamos la condición. En este caso, el residuo de 5.5 entre 1 es 5. Como el residuo es diferente de 0, 5.5 no es entero y el flujo continúa por el sí, por lo que se vuelve a leer el valor de n. Y ahora asignaremos el valor de menos 4 y el flujo retorna a la condición de while. Y al calcular el residuo de menos 4 entre 1, encontramos que es 0, por lo que menos 4 es entero y el flujo continúa por el no. Y ya se cumple la condición especificada porque la negación es falsa y sale del ciclo y muestra el valor de n, que es menos 4, indicando que es entero. Ahora se realizará el código en MATLAB. El código se deriva del diagrama de flujo y una práctica que facilita el proceso es numerar el diagrama de flujo. El inicio no se codifica en MATLAB y continuando con el flujo se llega al proceso de lectura de n y le asignamos el número 1. El flujo continúa y ahora tenemos un while y le asignamos el número 2. El flujo para el código siempre continúa por el sí y encontramos otra vez la lectura de n. Y le asignamos el número 3. Como ya no hay más procesos, se asigna el número 4 a la línea de retorno al rombo para indicar el fin del ciclo while y finalmente continuar el flujo. Asignamos el número 5 a la figura de mostrar n. Entonces la línea 1 del código es n igual a input
y el mensaje escribe un número entero, y aquí el usuario puede teclear el número que quiera, por lo que vamos a garantizar o validar que sea entero, y se declara un ciclo de lectura mientras n no sea entero. Así que se declara el while con la condición contraria, es decir, que el residuo de n entre 1 es diferente de 0. Para la línea 3 tenemos la lectura de n, pero advertimos que n debe ser entero. En la línea 4 se declara el cierre del ciclo con la palabra end. Y la línea 5 es para mostrar el valor de n con un fprintf. Ahora se mostrará cómo validar que un número que se lee por teclado sea positivo. Un número es positivo si es mayor que 0. Así que se lee el número n y con un ciclo while se valida que sea positivo, y el flujo entra al ciclo para volver a leer n cuando es 0 o negativo. Así que la condición del while es lo contrario de lo que se pide, en este caso que n es 0 o negativo. Y si esto es verdadero, entra al ciclo. Y mientras el número no cumpla con ser positivo, se vuelva a leer dentro del ciclo while, y cuando n sea positivo, el flujo saldrá del while y continuará con el siguiente proceso. Y en este caso, mostrar el valor de n que ya es válido. El diagrama de flujo para validar que un número que se introduce por el teclado sea positivo, solamente lee el valor de n, lo valida con un while y lo muestra cuando ya es válido. Entonces se inicia el diagrama de flujo y se lee el valor de n y se inicia un while, con una condición contraria a lo que se quiere validar. Se quiere validar que n sea positivo, entonces en la condición del while se pone lo contrario, es decir, que n sea igual o menor que 0, para que pueda entrar al ciclo de lectura del while, y mientras n sea 0 o negativo, volver a leer n, siguiendo el flujo del sí. Se indica la lectura de n en el ciclo y se continúa con el flujo desde la salida del no, de forma que el flujo sale del ciclo, siguiendo el flujo por el no, cuando el número es positivo porque es falsa la negación, y el flujo continúa con el proceso de impresión de n, y así se concluye con la validación. La prueba de escritorio tiene por objeto simular la ejecución del diagrama de flujo, asignando el valor numérico que corresponde a cada letra o variable. De acuerdo con el diagrama de flujo, la primera instrucción después del inicio es el ingreso del valor de n por teclado. Entonces se asigna un valor cualquiera, digamos -2, y continuando el flujo se verifica la condición del while y se pregunta si -2 es menor que 0. Y esto es verdadero, por lo que el flujo continúa por el sí y se vuelve a asignar otro valor a la letra n, digamos -pi. El flujo retorna al while y se debe volver a comparar si el nuevo valor de n es menor que 0 y el valor de -pi es menor que 0, por lo que el flujo continúa por el sí y se vuelve a leer otro valor para la letra n. Ahora asignemos el valor de 5.67 y el flujo retorna al while y se valora si el nuevo valor asignado a n de 5.67 es menor que 0 y la respuesta es no. Así que el flujo continúa por el no y se muestra el valor de n, señalando que es positivo. El código en MATLAB de la validación de un número positivo parte del siguiente diagrama de flujo. Se enumerarán las instrucciones a fin de conocer las líneas que se escribirán, siendo el número 1 la primera instrucción de lectura de n, continuando por el flujo, la instrucción 2 es el while, y siempre se codifica el cuerpo del while después de su declaración, y se continúa entonces por el flujo del sí, y se asigna el número 3 a la lectura de n. La línea de retorno de flujo al while indica que no hay más instrucciones del while y cierra el ciclo con el numeral 4 y finalmente la instrucción 5 es la que sigue al bloque del while, que corresponde a la impresión de salida del valor de n. La primera línea es de un input para la letra n, señalando que se requiere un número positivo. La segunda línea es la declaración del while y la línea 3 es la lectura de n, para corregir cuando no cumple con la condición de ser positivo. La línea 4 es el fin del ciclo while, que declara con la palabra end. Y la última línea del código es un fprintf para mostrar el valor de n. Anímate y practica lo aprendido tú sola. Si este video te fue útil, te invito a compartirlo con alguien a quien crees que le sería de ayuda. Soy el profesor Mateo y te veo en la próxima clase. ¡Anímate!